Desechando, desead. Es el título de la predicación de hoy. Desechando, desead. En domingos anteriores hemos estado reflexionando que por la grande misericordia de Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que podamos tener una herencia, la herencia de las 3 I's: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hemos estado también considerando que nosotros, los que hemos nacido de nuevo por esa grande misericordia de Dios, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero también hemos considerado que porque somos nacidos de nuevo, somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, y especialmente sabiendo que fuimos rescatados de la otra manera de vivir que teníamos antes de estar en Cristo, una manera vana, una manera inservible, una manera que nos llevaba a la condenación. Pero Cristo nos ha rescatado de esa vana manera de vivir mediante su sangre. Dice la Escritura, sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y también consideramos que por este nuevo nacimiento, Dios hace posible que podamos obedecer su verdad, su palabra. Y que cuando obedecemos su palabra porque hemos nacido de nuevo, Dios purifica nuestra alma, habilitándola para un propósito grande que Él tiene. Y esto es el amor fraternal. Nos habilita entonces para podernos amar unos a otros de manera entrañable. Esto es de una manera que no desiste, que por el contrario, de manera insistente está buscando el bienestar del otro, el bienestar de mi hermano. Es por el nuevo nacimiento que podemos estar habilitados para ese amor fraternal. Y la intención de este mensaje del día de hoy es continuar con la carta del apóstol Pedro, y vamos a ver en el capítulo 2, del versículo 1 al 3. De ahí sale el título de esta predicación, y la intención es conectar la idea de que el alcance del nuevo nacimiento no es solamente para darnos la oportunidad de entrar al cielo. No queda como la obtención de un acceso directo al cielo, como si tuviéramos un boleto para entrar a un gran concierto de música. No se limita a eso. El alcance de la nueva vida en Cristo es tremendo, es glorioso. Podemos realmente aspirar a grandes cosas por fe. Como nos leía Jonathan al principio de la reunión hoy, nos leía ahí en Efesios capítulo 2, donde nos dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que por la gran misericordia de Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es de que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no es de nosotros, no nos corresponde, no nos toca. Y Señor, te damos gracias por esas verdades, porque tu palabra es verdad, porque tú dices todas estas cosas en tu palabra y queremos creerlas para poder vivir conforme a estas verdades. Queremos rogarte que tú abras nuestro corazón para que tu palabra entre, para que tu palabra llegue hasta la médula, Señor, y nos haga entender que tú eres Dios y que tu misericordia tan grande nos ha hecho renacer, nos ha dado vida
en abundancia, vida eterna. Y que por esa verdad es que somos capaces de obedecer tu palabra, de obedecer tu verdad. Pero concédenos el creer, Señor, para que nuestra obediencia no sea como una obligación, como una obediencia a mandamientos humanos, sino que provenga de la fe que tú pones en nosotros, para que te agrademos por fe, Señor, que es la única manera que podemos agradarte a ti. Bendito sea tu nombre. Te rogamos pues que abras nuestro corazón, que tu palabra penetre, que abras nuestros ojos, que podamos ver las maravillas de lo que tú tienes para nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos al texto que les comentaba al principio, Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos al versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando en este versículo es una palabra que significa poner a un lado, sacarse de encima uno algo que trae, dejar, despojarse de algo. Es como si este es el estuche de mis lentes y me despojo de él y lo pongo a un lado. Me puedo despojar de este saco, pero no lo voy a hacer hoy. Pero la palabra desechando toda malicia lo que está diciendo es despójate de eso, quítalo de ti, sácalo de ti, hazlo a un lado. Y en este caso no está hablando de cosas materiales, está hablando de todas estas cosas que de alguna manera ejemplifican el pecado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La misma idea se presenta en otras partes de esta carta, como estamos en Pedro, ahí capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O en capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O también en 4:3, donde dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Como podemos ver en estos pasajes, la idea es similar, es prácticamente la misma. No te conformes a los deseos que antes teníais en tu ignorancia. Ya no te amoldes a eso, deséchalo. O cuando dice abstente de los deseos carnales, frénate, ya no sigas esos deseos, renuncia a esos deseos, porque esos deseos carnales batallan contra el alma. En otras palabras, desecha eso, ponlo a un lado, sácatelo de encima, ya no te corresponde. Por eso en 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en toda esta otra serie de pecados. Baste ya. Es como decir, ya fue suficiente, hermanos. El pecado que practicamos cuando no estábamos en Cristo es suficiente. Ya no nos toca. Nuestra nueva vida en Cristo demanda otras cosas, demanda otra vida. Baste ya el tiempo. En otras cartas de la Biblia tenemos la misma exhortación, incluso se usa la misma palabra. Por ejemplo, en Efesios 4:25 leemos, por lo cual, desechando la mentira,
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y también vemos en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí tenemos la misma palabra, desechando la mentira, despojándonos de todo pecado. Es la misma palabra que Pedro utiliza cuando dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. La pregunta, hermanos, aquí sería, ¿realmente es posible desechar el pecado? Es una pregunta válida, es una pregunta legítima. ¿Es posible, es realmente posible desechar el pecado? Es decir, ponerlo a un lado, sacarlo de encima de nosotros. Y si es realmente posible, entonces la pregunta es, ¿en virtud de qué es eso posible? ¿En virtud de qué? ¿O gracias a qué cosa es posible desechar el pecado? Porque si no es posible desechar estas cosas, el mandamiento es por lo menos cruel. Por lo menos cruel, porque nos está pidiendo Dios algo que Él sabría que es imposible de lograr. Para responder estas preguntas, vamos otra vez al versículo 1 de este capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Noten esa pequeña palabra, pues. ¿Sí la ven? Esa pequeña palabra, pues, tiene mucha relevancia. Es inversamente proporcional a su tamaño. Ahí está el secreto y la respuesta a nuestra pregunta, porque la palabra pues significa de esta manera, o de acuerdo a, o también así que, o incluso se podría traducir como por lo tanto. Y entonces podemos ver que esta palabra, estas expresiones se usan como haciendo referencia a lo que ha sido dicho antes en el texto, en el pasaje. Y todo lo que se ha dicho antes es algo de lo que yo les comenté al principio, que por la grande misericordia de Dios Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Entonces, hermanos, me adelanto para decirles que la respuesta a la pregunta, ¿es realmente posible desechar el pecado? La respuesta es sí. Sí es posible desechar y está a nuestro alcance. Sí es posible irnos despojando de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidias y de todas las detracciones. En otras revisiones, esta revisión que yo estoy proyectando es la Reina Valera 60, pero hay otras revisiones que tienen esta manera de expresarlo. Por ejemplo, por lo tanto, abandonando toda maldad, Nueva Versión Internacional. O por tanto, desechando toda malicia. La Biblia latinoamericana también lo dice así. Por lo tanto, aquí podemos ver entonces, y quiero que pongan mucha atención, hermanos, la razón en virtud de la cual podemos afirmar que desechar toda malicia es posible, es todo lo que se ha dicho antes en la carta de Pedro. Ese tanto, ese por lo tanto, todo ese tanto, todo ese cúmulo de verdades que se ha dicho antes es lo que hace posible que podamos obedecer el mandamiento de desechar toda malicia. Ese tanto que el apóstol ha afirmado hasta ahora, específicamente en el versículo 23 del capítulo 1, donde dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O el versículo 3, que también algunos yo creo que ahora sí ya se lo aprendieron de memoria,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Podríamos decirlo de la siguiente manera: ya que hemos nacido de nuevo, ya que Dios nos ha hecho nacer de nuevo gracias a su grande misericordia, por medio de su palabra que vive y permanece para siempre, se puede ir desechando toda malicia. Es por el nuevo nacimiento, hermanos, por el nuevo nacimiento que es posible obedecer la verdad. Tal vez no se da en automático, pero lo habilita. Cuando no estamos en Cristo, ni siquiera nos interesa, porque ni conocemos la voluntad de Dios. Estamos ajenos a las promesas, a los pactos de Dios. No nos interesa y además no podemos, porque nuestro amo en otro tiempo, antes de Cristo, no es Cristo, no es Dios. Nuestro amo, ya sabemos, es el pecado que obedece a Satanás. Pero el nuevo nacimiento es lo que hace posible que nosotros podamos obedecer. Y esta es una verdad realmente explosiva, hermanos, y la tenemos que considerar en nuestra mente, en nuestro corazón, y necesitamos creerla, porque mientras no creemos estas verdades, seguimos, como decimos en México, arrastrando la cobija, creyendo que seguimos obligados a obedecer al pecado, porque no creemos esta verdad. Al nacer de nuevo somos nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo allá a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, eres una nueva creación de Dios. Aunque nuestro exterior sea el mismo, Dios ha hecho la obra de regeneración, el darnos vida nueva, el hacernos nacer de nuevo. Esa condición ineludible que revisábamos hace 2 domingos, cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Y veíamos todo lo que implica no nacer de nuevo. ¿Recuerdan? Si no nacemos de nuevo, seguimos en nuestros pecados. Si no nacemos de nuevo, estamos condenados. Si no nacemos de nuevo, no podemos tener comunión con Dios. Si no nacemos de nuevo, no podremos entrar en el reino de los cielos. Ni siquiera verlo, no podremos. Si no nacemos de nuevo, al morir, estaremos frente a Dios y lo veremos no como un padre amoroso, lo veremos como un juez implacable, como un juez justo, santo, que va a demandar de nosotros cuentas por nuestra vida de pecado. El alcance del nuevo nacimiento es enorme. Ya no somos, hermanos, esclavos del pecado. Ya no tenemos que obedecer sus deseos. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos. Y vamos a estar considerando varios pasajes para que estemos saturando nuestra mente de la verdad de Dios. Dice así Romanos 6, del 1 al 3, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O también en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no tenemos que servir al pecado, estamos muertos al pecado. Esa es nuestra realidad, hermanos. Necesitamos saber y creer esto, porque si no lo creemos, nuestra vida va a ser miserable.
Vamos a seguir engañados creyendo que el pecado sigue siendo nuestro amo. Vamos a seguir bajo esclavitud, pero la Biblia abunda en pasajes que te dicen: Cristo te ha libertado del pecado. Ya no tienes que obedecer el pecado. Ya puedes desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones, que eso no es otra cosa más que andar difamando a otros, andar con chismes, andar con rumores. De eso nos podemos librar, nos podemos despojar de eso. Podemos sacárnoslo de encima, porque eso pertenecía a nuestra vana manera de vivir. Eso pertenecía a la vida que teníamos antes de Cristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora en Cristo nuestra realidad es otra. Vamos a continuar, estamos en Romanos 6, sabiendo esto, ¿verdad? Ahora vamos a Romanos 6 del 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos libertad en Cristo para decidir no pecar. Tenemos libertad en Cristo para decir: pecado, ya no vas a reinar en mi vida. Ahora mi rey, ahora mi soberano, mi amo, mi Señor es Cristo Jesús. Y voy a ofrecerle a Él todo mi ser para servir a la justicia y no seguir sirviendo más al pecado. Es lo que dice aquí la Escritura, hermano, y necesitamos creerlo. Tenemos la libertad en Cristo para no obedecer al pecado. Vean cómo lo dice también el apóstol Pedro, ahí en la misma primera carta, capítulo 2, versículo 24, hablando de Cristo, por supuesto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estamos muertos al pecado y estamos vivos para la justicia. Tenemos que desactivar nuestra vieja manera de vivir, porque ya no nos toca, porque hemos pasado de muerte a vida. Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos en el reino de luz de su amado Hijo, y nos corresponde vivir en la justicia de Dios. Ante todo este grupo de verdades, hermanos, surge otra cuestión. Si por haber nacido de nuevo soy capaz de desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Si verdaderamente la regeneración que Dios ha hecho en mí me habilita para decidir no pecar, ¿por qué sigo en eso? ¿Por qué sigo teniendo pensamientos maliciosos? ¿Por qué sigo teniendo envidias? ¿Por qué puedo seguir siendo hipócrita? ¿Por qué puedo difamar, meterme en chismes? Eso es lo que dice, lo que significa eso de detracciones. ¿Por qué puedo seguir deleitándome en los rumores, en las murmuraciones? Una de las respuestas, porque hay dos respuestas, una de las respuestas es: porque no obedezco la palabra. Y no obedezco la palabra porque no creo lo que dice la palabra. Y cuando yo no creo, llevo una batalla en derrota. Voy perdiendo de antemano. Como dirían en los deportes, salgo a la cancha
si hablamos de fútbol, perdiendo 1-0. Porque no creo que ya no soy esclavo del pecado. Porque a lo mejor porque no lo sé, porque nunca lo he visto en la palabra. Pero el apóstol Pablo nos dice claramente, sabiendo esto, necesitamos saberlo. Y el siguiente paso, el paso inmediato es creerlo, hermano. Necesitamos creer que podemos en Cristo Jesús tener la libertad de decidir desechar el pecado. Desecharlo, despojarnos de él, echarlo fuera de nosotros. Debemos enfatizar que aunque es totalmente posible ir desechando todos estos pecados de nuestra vida, hay que aclarar que la santificación plena de nuestra vida, la ausencia de pecado en nuestra vida no será posible todavía, mientras estemos en este cuerpo. Eso es claro en la Escritura. Hay un pasaje que ya no alcancé a anotar, pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que no hay hombre que nunca peque. Es una verdad bíblica. Pero lo que sí alcancé a escribir es lo que dice Juan en su primera carta. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La clave de este pasaje es practicar. Eso de practicar es estar habituados a seguir viviendo en pecado. Pero es claro el pasaje, si tú has nacido de Dios, es otra manera de decir, si tú has nacido de nuevo, si tú has sido regenerado por el poder de Dios, no puedes practicar el pecado. Eso ya no te corresponde. Tienes vida nueva. Puedes andar en vida nueva. Así como Cristo resucitó de los muertos y la muerte ya no tiene poder sobre él, así tú y yo, si estamos en Cristo, podemos andar en vida nueva. Y por lo tanto, podemos ir desechando el pecado de nuestra vida. Vemos también ahí en primera de Juan 1, 8, 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ver entonces las dos partes de la moneda. Por un lado, por el nuevo nacimiento, no practicamos el pecado, no estamos sujetos a obediencia al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Oye, entonces me estás diciendo que ya eres perfecto y no pecas. No, si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo, incluso ofendes a Dios, pero tenemos el recurso de la confesión de nuestros pecados para con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermanos, ¿no les parece esto una gran noticia? Es una gran noticia porque el pecado que por siglos y siglos, en todas las latitudes del planeta, en todas las épocas, en todos los idiomas, el pecado había tenido el reino y el poder sobre el hombre. Era el amo y señor. Tenía esclavizado a todo el mundo. Pero Dios, en su grande misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo para acabar con el pecado. Y esa es la victoria de nuestro Señor. Vamos a ver cómo lo dice Romanos 6, del 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué hermosa verdad. Éramos esclavos, dice el pasaje. Indudablemente éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados. ¿Por qué? Dice, por haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es lo que dice también Pedro, lo que leíamos hace 2 domingos, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice Pedro en el final del capítulo 1, es el evangelio que os ha sido anunciado. Y cuando nosotros escuchamos ese evangelio y nos entregamos de corazón a esa doctrina, entonces es cuando somos rescatados para Dios. Es cuando Dios nos hace nacer de nuevo, es cuando podemos decir, tengo la victoria, porque Cristo ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás, y por lo tanto yo puedo andar en vida nueva. Ya no soy esclavo del pecado, ahora he sido libertado y ahora soy siervo de la justicia. Es lo que dice el pasaje, hermano. ¿Lo crees? Necesitamos creerlo, porque de lo contrario seguiremos dando tumbos en la vida, creyendo que no es posible despojarse del pecado. Por supuesto que va a haber altibajos, por supuesto que va a haber días oscuros, pero la verdad de Dios permanece. Si tú estás en Cristo Jesús, si has nacido de nuevo por la grande misericordia de Dios, tú estás habilitado, perfectamente habilitado para despojarte de todo pecado, de toda malicia. Necesitamos creerlo para obedecer. Quizá eso es a lo que se refiere Pedro en el versículo 3, que por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, podemos desechar el pecado. Mire cómo dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no has gustado la benignidad del Señor, seguimos en nuestros pecados. Si no has gustado la benignidad del Señor, seguimos en otro tiempo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, condenados, esclavos del pecado. Pero si tú has gustado, has probado, te has deleitado con la benignidad del Señor, entonces es porque has nacido de nuevo. Y porque has nacido de nuevo, entonces puedes desechar el pecado. Es lo que dice Romanos capítulo 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios es uno de sus instrumentos que nos llevan, yo diría, cariñosamente nos van guiando para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y si yo y si tú hemos gustado de esa benignidad del Señor, es porque hemos permitido que esa benignidad de Dios nos guíe al arrepentimiento, nos guíe a poner nuestra fe en Cristo. Y el Señor nos ha regenerado, nos ha dado vida nueva y nos ha capacitado para obedecer su palabra por fe. Y podemos empezar a desear esa palabra, a deleitarnos en Él. Es lo que dice el versículo 2 de Primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí, como pueden ver, el apóstol continúa con la idea del nuevo nacimiento, como lo dice en el versículo 23 que leímos. Por ello presenta esta analogía como niños recién nacidos. 5, 6, 7 versículos antes nos ha dicho, hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 2 nos dice, como niños recién nacidos,
Viene con la misma figura del lenguaje. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo desea la leche un niño recién nacido? Por ahí hay uno, ¿verdad? ¿Qué hacen los niños recién nacidos? Lloran. Lloran, pero de a de veras. Así de chiquitos que están, se puede llenar este salón y salir corriendo todos los demás si no le dan primero de comer a ese bebé. Un niño recién nacido desea la leche materna como algo vital, como algo que no puede postergar. No puede darse el lujo de decir, bueno, no hubo, pues ahí mañana a ver si me dan. Eso, o sea, no hay ningún niño recién nacido que se someta voluntariamente a una dieta, hermanos. ¿Verdad que no? Un niño recién nacido anhela fervientemente la leche materna, porque para él es vital. Llorará con todas sus fuerzas hasta que le hagamos caso y le demos de comer. Así es como somos llamados nosotros cristianos a desear la leche espiritual no adulterada. Que esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú deseas así la palabra? A veces no, ¿verdad? A veces decimos, no, pues hay mañana porque ahorita mejor voy a ver al Tri. ¿Se vale ver al Tri? Por supuesto. No, es que ahorita no porque va a empezar el Supertazón. Sí se vale ver el Supertazón. La Serie Mundial, la Champions, por supuesto, hermanos. Pero de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, no se puede ir la idea de desear la palabra de Dios, así como un recién nacido desea la leche de su mamá. No es compatible con el que ha nacido de nuevo la ausencia de la palabra de Dios. No puede ir junto un cristiano que ha nacido de nuevo y no tener deseos de la palabra. Un recién nacido no dice, gracias, hoy no tengo deseos de leche. Gracias, mamá, no te apures. Vete a Costco y todo está bien. No, eso nunca va a ocurrir. Nosotros como creyentes no podemos llegar a decir eso nunca, hermano. No, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy paso, hoy me voy a entretener en otras cosas. No, el resultado de desear la palabra, como dice el versículo, para que por ella crezcáis para salvación. Esto significa para madurar, hermanos. No nos podemos quedar como niños recién nacidos en la fe en Cristo Jesús. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos llegar a convicciones firmes y sólidas. Necesitamos conocer más y mejor a nuestro Salvador. Y eso nos llevará a una relación más estrecha, pero también eso nos llevará a poder cumplir lo que dice el versículo 1. Vamos a ir desechando el pecado, porque no puede coexistir el deseo por la palabra, el nutrirme con la palabra constantemente, no puede coexistir con mantener la malicia, el engaño, la envidia, la hipocresía, como si fuera algo muy preciado en mi vida. No es posible. Estas dos cosas son excluyentes. Para ir terminando, ir cerrando, notemos que Dios manda desear la palabra. No es, ojalá desearas la palabra, te iría bien. No es así, dice desead. Es un mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer el mandamiento. Es que no tengo muchas ganas, pues empieza a tenerlas. No, pastor, es que ahorita yo como que no se me da, pues que se te dé. Empieza a desear la palabra de Dios. Eso es nuestra parte, hermanos. Hemos nacido de nuevo. El alimento espiritual no adulterado es la palabra de Dios.
deséala, así como un niño recién nacido desea su alimento materno. Hazla objeto de tu deseo, así como la leche materna es el deseo vital del recién nacido. Y vas a crecer y llegará el momento en que no necesitemos leche. ¿Qué vamos a necesitar? Alimento sólido. Y lo vamos a encontrar también en la palabra. Pero necesitamos empezar ya a desear la palabra de Dios. Como reflexiones finales, les recuerdo que hace algún tiempo decíamos, elegir es renunciar. Uno no puede elegir algo sin renunciar a lo otro. Este es un ejemplo claro. Desechando, desead. No pueden estar juntos. No puedo desear la palabra de Dios como un niño recién nacido y por otro lado, como les decía, mantener una gran recámara en mi corazón para la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, etcétera, etcétera. En la medida en que mi deseo por la palabra se incrementa, en esa medida se va desechando el pecado de mi vida. Otra vez, no estoy diciendo que ya no voy a pecar. Lo que estoy diciendo es que poco a poco me voy a ir despojando. Es decir, la palabra me va a ir santificando, me va limpiando, voy creciendo en madurez, en conocimiento de mi Señor, elijo lo que Él prefiere, empiezo a cultivar los mismos afectos que Él tiene y a ver con desagrado lo que es malo ante sus ojos. Todo esto es posible, hermanos, porque hemos nacido de nuevo. Todo esto es posible porque el Señor tuvo compasión de mí y le dolió en su corazón ver mi ruina espiritual, ver que yo estaba muerto en delitos y pecados. Y seguramente el Señor le dio compasión verte a ti también en la vida que tenías antes de estar en Cristo, y le dolió en su corazón. Pero llegó un momento en que Él no se quedó solamente con el sentimiento de compasión, tradujo ese sentimiento en una acción formidable. Y esa traducción del sentimiento de compasión a algo tangible es lo que es la misericordia. La misericordia surge de la compasión de Dios. Y en su grande misericordia nos hizo renacer de nuevo. Nos hizo renacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A Dios sea la gloria, hermano, y las acciones de gracias. Y decidamos creer la palabra. Decidamos desechar el pecado, ir desechando el pecado, como quien va sacando cosas de la casa que ya no sirven, que ya no necesita, que ya no debe de tener. Lamentablemente, así como en la casa somos a veces acumuladores y tenemos cualquier cantidad de cosas, a veces al no saber y no creer lo que dice la Escritura, seguimos creyendo que debemos mantener las viejas prácticas, los viejos deseos, esos deseos que teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Hay que sacudirnos eso mediante la palabra de Dios. Deseemos la palabra y desechemos toda malicia y pecado.